¿Alguien podría escribirle a Lina Tafur que se vuelva a conectar, por favor? Creo que ya. Listo. Entonces, vamos a comenzar a ver lo que es el diseño de estructuras a flexión. Cualquier duda que tengan, por favor, me activan el micrófono y me escriben para poder atenderla. Entonces, inicialmente veíamos cuáles eran los principios básicos que vamos a tener en cuenta para el diseño a flexión. El primer principio era que las secciones planas permanecen planas después de deformadas. Es lo que llamábamos el principio como el principio de Navier-Bernoulli. El segundo criterio que teníamos era despreciar la resistencia a tracción del concreto. Recuerden de los últimos videos que habíamos visto que el concreto en tracción resiste demasiado poco. Entonces, al ser un material que resiste tan poco a tracción, vamos a despreciar toda la región de concreto que se encuentre sometida a esfuerzos de tracción. Toda está de acá abajo. La tercera condición que íbamos a considerar era el comportamiento bilineal del acero. ¿Listo? Entonces el acero tenía un rango elástico, un rango plástico y un rango de endurecimiento. Vamos a despreciar todo ese rango de endurecimiento y vamos a considerar solo un estado elastoplástico. Bueno, después de que alcance su límite de fluencia, el acero entra a la zona plástica y ya falla. Y por último, vamos a considerar que el concreto va a fallar cuando su deformación unitaria sea 0.003. Entonces, ¿qué era lo que vamos a analizar? ¿Cómo es el comportamiento del concreto en la sección transversal a medida que yo aumento los esfuerzos actuantes? Entonces, aquí teníamos una sección con por aquí debe ir una barrita de concreto de acero, una barrita de acero de refuerzo. Y lo que hacíamos era aplicarle un momento en la sección transversal generando un incremento. Y vamos a ver qué sucedía con cada uno de los incrementos de esfuerzo. Entonces, cuando teníamos un momento pequeño, generábamos una deformación unitaria transversal de la sección delimitada por el plano A, ¿sí? Que es toda esta zona con el achurado rojo. Cuando tenemos ese niveles de deformación tan pequeños, entonces nuestro sistema es el de la figura 1. ¿Qué vemos en ese sistema? Que todo el concreto que se encuentra por encima del eje neutro, se encuentra en la zona de compresiones, presenta una distribución de esfuerzos lineal, ¿sí? Y por debajo del eje neutro, como habíamos dicho, no vamos a tener ningún tipo de resistencia del concreto. Ese es nuestro primer estado de esfuerzos. Luego, ¿qué hacíamos? Bueno, íbamos a tener una distancia entre las resultantes de compresión, ¿cierto? Y la resultante de tracción. Esa es una distancia X. Ahora, vamos a aumentar el momento externo y le vamos a colocar un momento más un delta de momento. ¿Hasta cuándo? Hasta llevar la deformación unitaria hasta el punto B,
que es la franja azul. Entonces, aumentamos la deformación en las fibras de compresión y en las fibras de tracción. ¿Y qué genera eso? Que nuestro diagrama de esfuerzos resultantes cambie. ¿Por qué? Al llegar al punto B, todas estas deformaciones unitarias extremas ya superaron la deformación unitaria de fluencia del concreto. ¿Mm? Entonces, su comportamiento ya deja de ser lineal para cambiar a que todas estas deformaciones que son mayores a la de fluencia del concreto, ¿cierto? Al 0.003, todas estas deformaciones actúen de forma plástica. ¿Mm? Entonces empieza a aplanar nuestra curva del diagrama de esfuerzos. ¿Qué más cosas suceden? Las resultantes de las fuerzas, ¿m? La distancia entre la tracción y la compresión aumenta. Entonces, ¿qué podemos decir de ahí? Que a medida que yo aumento a medida que yo aumento el esfuerzo a flexión en una sección transversal, la distancia entre las fuerzas resultantes de tracción-compresión tiende a aumentar. Entonces vuelvo y le aplico otro incremento de aumento que me lleve las deformaciones desde el punto B hasta el punto C. Y luego hasta el punto D. Cuando llego al punto C, veo que una mayor zona de mi región se está plastificando, ¿cierto? Está plástica, por decirlo así. Y queda una pequeña región aquí en amarillo, lineal. De nuevo, como les digo, a medida que aumento el esfuerzo, aumenta la distancia entre la resultante de compresión y la resultante de tracción. Y finalmente, cuando tengo toda la sección plastificada, cuando tengo la sección en el punto de deformaciones D, toda nuestra, el diagrama de esfuerzo resultante va a ser un diagrama del tipo parabólico, ¿ya? Donde va a tener una carga resultante de compresión y una carga de tracción. La distancia final entre la resultante de compresión y la resultante de tracción para el último caso es J por D. La vamos a llamar J por D. Donde J es un factor entre 0 y 1 y D es la distancia entre la fibra compresión y nuestro refuerzo, el centroide del refuerzo, por acá abajito de la viga que veíamos la clase pasada. Entonces, ¿qué sucede? Manejar este bloque de esfuerzos es una labor un poco dispendiosa en términos de análisis matemático para nosotros los civiles. Entonces, lo que se hizo fue que se trabajó em, mm, en vez de la distribución parabólica del esfuerzo, se va a trabajar con una distribución rectangular. Claro, el área de esta parábola depende de unos factores K3, K2, K1, ¿cierto? Mientras que el área de este rectángulo es simplemente base por altura, ¿sí? Entonces, vamos a migrar de este esquema parabólico a este esquema rectangular. ¿Cuál es la principal condición? Que la resultante de las fuerzas de compresión se ubique en la misma línea de acción, ¿sí? Entonces, al garantizar que se ubique en la misma línea de acción, podemos igualar el centroide del diagrama parabólico con el centroide del diagrama rectangular, que es esta expresión de acá abajo. Cuando igualamos estos dos centroides, podemos despejar el factor 2K2 es igual a sobre C. Este factor A sobre C es lo que nosotros llamamos beta 1 y es función netamente de la resistencia del concreto. ¿Qué es beta 1? Es la relación entre la altura del bloque equivalente de compresiones con respecto a la profundidad del eje neutro real de su viga. ¿Listo? O la profundidad del bloque parabólico de compresiones. Entonces, el de la izquierda es el real, el de la derecha es el asumido que estamos tomando. Y ese factor beta 1 depende solamente de la calidad del concreto. Entonces, la norma colombiana dice cuánto vale beta 1. Para concretos entre 17 y 28 megapascales, tiene que valer 0.85. Para concretos superiores a 56 megapascales vale 0.65. Y para concretos entre 28 y 56
El beta 1 tiene que cumplir esta relación. 0.85 menos 0.05 séptimos, F'C menos 28. Y con eso determinamos el factor beta 1. Ahora, si estoy diciendo que la fuerza del bloque real es la misma que la fuerza del bloque equivalente de compresiones, estoy diciendo que sus áreas deben ser iguales. Entonces, el área de esta figura de la izquierda está determinado por K1, por K3F'C, por B, por C. Y el de esta figura de la derecha va a ser 0.85 F'C por B por A. Entonces, si igualamos esas dos expresiones, aquí tenemos la igualación de esas dos expresiones, podemos llegar a decir que 0.85 beta 1 va a ser igual a K1 por K3. Listo. Eso es básicamente todo lo que vimos en cuanto al bloque equivalente de compresiones. ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? Listo. Entonces no hay preguntas. Entonces, básicamente lo que quiero que quede de esta primera presentación es que no vamos a trabajar con el diagrama real de esfuerzos, sino con un diagrama equivalente rectangular para facilidad en los cálculos. Ahora, la ecuación de momento nominal. Entonces, aquí vamos a tener una sección transversal, perdón, sometida a un momento a estos esfuerzos en su sección transversal. Entonces, aquí tengo mi bloque equivalente de Whitney, ¿cierto? El bloque equivalente de compresiones con su altura A, su base 0.85 por F'C, ¿sí? La norma no nos permite llegar hasta el F'C porque debido a las fisuras no vamos a llegar nunca al F'C total. Entonces le dice a usted, tome el 85% del esfuerzo a compresión y vamos a generar un sistema de un momento resistente entre la atracción de las barras y la compresión del concreto del bloque equivalente. Entonces, ¿qué decimos? La tensión vale área por F sub y de las barras, ¿cierto? Esa es la fuerza máxima que van a desarrollar nuestras barras. ¿Qué es el área de refuerzo? La cuantía por B por D por el F sub y. Asimismo, ¿cuánto vale la resultante de las compresiones? Entonces, la resultante de las compresiones va a ser la base por la altura A por el ancho en profundidad de ese prisma de esfuerzos. ¿Listo? Recuerden que B es el ancho de la sección transversal. Entonces aquí en nuestra pantalla sería como entrando hacia el monitor. Entonces el momento interno que genera esa fuerza de tracción y compresión va a ser el producto entre las fuerzas por el brazo que está separándolas. ¿Sí? Es decir, el momento sería C por D menos A medios y o igualmente tensión del acero por D menos A medios. Como vamos a garantizar una falla por fluencia, es decir, que falle primero el acero, una falla por tensión, entonces continuamos con esta expresión de acá. ¿Listo? Y vamos a decir que el momento es T por D menos A medios. A es beta 1 por C, ¿cierto? De la presentación anterior. Y la tensión de las barras va a ser ρ por B por D por F sub Y. Entonces reemplazamos esos valores y llegamos a esta expresión. Vamos a continuar entonces haciendo una segunda ecuación de equilibrio. Y es que la compresión debe ser igual a la tracción, ¿cierto? Entonces igualamos C y T. Ahí las puse al revés, ¿cierto? Aquí esta sería T y esta de la derecha sería C. Bueno, empezamos a despejar y encontramos este valor de C. Este C no es la fuerza de compresión, es la profundidad del eje neutro. ¿Ya? Entonces, si la despejamos, podemos encontrar esta expresión para calcular la profundidad del eje neutro en una sección transversal. Dice, la profundidad del eje neutro depende de las propiedades de los materiales, el área de acero suministrada y la altura efectiva de la sección.
Ahora, si reemplazamos esta ecuación C en nuestra ecuación de momento nominal, aquí por beta 1, podemos llegar a esta expresión de acá abajo. Esa expresión es la que llamamos la resistencia nominal del concreto reforzado a flexión. Entonces, con el motivo de que tenemos muchas incertidumbres en la construcción de nuestras estructuras, nuestra resistencia nominal de la sección siempre va a ser reducida por unos factores phi. ¿Mm? Estos factores phi, ¿de qué dependen? Del tipo de diseño que estén eh, analizando, el tipo de esfuerzo. ¿Listo? Pero básicamente esta de aquí es nuestra expresión para el momento nominal de una sección con concreto reforzado. ¿Cuánto vale phi? Entonces, cuando tenemos secciones controladas por tracción, ¿sí? Recuerden que aquí queremos que el acero falle primero, es decir, que controle la tracción. El phi de la resistencia vale 0,9. Para garantizar eso, que tenemos que tener en nuestro elemento, que la deformación unitaria del acero tiene que ser mayor o igual a 0,005. Esa es la condición que tenemos. ¿Listo? Si no es mayor a 0,005, tiene que ser calculado por medio de una de estas dos ecuaciones, o la que corresponde a estribos o la que corresponde a espirales. Estribos y espirales es un tipo de refuerzo transversal. Espiral es un refuerzo continuo, por lo general en columnas circulares, y estribo es es un refuerzo rectangular que está en la mayoría de nuestros elementos, en vigas, en columnas de forma cuadrada o de forma rectangular. Entonces, con estas dos fórmulas, ustedes pueden, tres fórmulas, perdón, pueden calcular el valor de phi para cualquier sección que estén analizando. ¿Está claro eso del phi o alguien tiene alguna duda? Ninguna, profe. Bueno, yo les recuerdo que estoy haciendo un repaso rápido para poder hacer un ejemplito chiquito aquí, comenzar con un ejemplo de clase, ¿listo? Estos videos ya están subidos en el Moodle, a mí están subidos desde el fin de semana, pero se me olvidó avisarles que ya estaban en la plataforma. Entonces, todo esto pueden volverlo a revisar allá en el Moodle, ahí están todos los videos cargados. Y lo último que vimos fue mm, cómo determinar tres propiedades que necesitamos para nuestro elemento. Un refuerzo mínimo, un refuerzo máximo y una cuantía balanceada. Entonces, el refuerzo mínimo es la cantidad de acero que nos va a garantizar que si mi sección presenta una fisuración, la sección puede mantenerse en equilibrio. Entonces aquí venía todo una deducción matemática del momento crítico, del esfuerzo de rotura crítico, de una suposición aquí de profundidad de eje neutro, una suposición aquí de que las fuerzas, mm, que la distancia de menos a sobre 2 se vuelve muy pequeña y se vuelve aproximadamente d, ¿cierto? Entonces recuerden lo que dijimos ahorita, si yo tengo esfuerzos altos, la distancia entre c y t es muy grande. Pero si tengo esfuerzos muy bajos, ¿sí? Pues el par se vuelve casi que cercanos a la distancia d. Entonces, asumiendo unas distancias, podíamos obtener un momento nominal de rotura, que igualábamos, perdón, al momento crítico, ¿sí? Y de esa expresión obteníamos aquí una expresión para el área de acero mínima a colocar en una sección transversal. ¿Sí? Entonces la norma dice, bueno, tome un factor de 2, entonces coloque el doble de esta área. Entonces esa área terminó siendo 0,25 raíz de f' sub c por b por d sobre fy. Pero nunca tiene que ser menor a 1,4 sobre fy. Aquí me hizo falta un pedazo. 1,4 por b
por D sobre F sub Y. ¿Listo? Ese es el área mínima. La cuantía mínima, pues serían estas dos expresiones divididas entre B por D. ¿Sí? Entonces sobre B por D se me anulan esos dos términos. Y eso me daría las cuantías mínimas. ¿Ok? Todo está estipulado en la norma, cuáles son los límites de cuantía mínima que puede tener una sección. Ahora, cuando yo le pongo más acero del que necesito, ¿hasta qué punto puedo llevar esa cantidad de acero? Entonces la idea es que yo voy a proporcionar acero hasta cuando se pierda el sistema de falla por tracción. ¿Sí? Cuando se pierde el sistema de falla por tracción, vamos a empezar a tener fallas frágiles en el concreto y eso es lo que no queremos. Entonces aquí lo que hacíamos era una expresión para el equilibrio de las deformaciones del concreto y las deformaciones del acero en términos de sus profundidades y sus distancias, ¿cierto? Y de ahí determinábamos esta expresión de acá. ¿Sí? Que era una igualdad entre la profundidad A del eje neutro para este caso, que sería esta expresión de aquí a la izquierda, y esta distancia de aquí que sería C sobre beta 1, que sería el valor de A. Listo. En esta expresión que vamos a despejar, la cuantía. Entonces, cuando yo despejo la cuantía, voy a decir que mi cuantía máxima está dada por esta expresión de acá. Entonces, en la norma dice, vamos a tomar una deformación de rotura del concreto de 0.003 y para el acero doble punto 004. Si yo realizo esta operación, mi expresión de cuantía máxima se reduce a este valor de acá. 3 séptimos de 0.85 beta 1 f' de sobre fy. Pero entonces como yo quiero que mi sección sea totalmente controlada por tracción, mi concreto tiene que fallar en 0.003 y el acero como mínimo va a fallar en punto 0.05. Entonces, si yo reemplazo estos valores en mi ecuación de cuantía máxima, voy a obtener esta expresión aquí en el recuadro rojo que hace referencia a la cuantía máxima de la sección transversal. Listo. Eso fue lo segundo que vimos en ese video. Y finalmente vimos la cuantía balanceada. Entonces la cuantía balanceada que nos garantizaba que el acero y el concreto llegaban ambos a su deformación de fluencia al mismo tiempo. Listo. Entonces partiendo de eso planteábamos nuestro esquema de deformaciones unitarias y podíamos sacar una relación entre la cuantía y la profundidad del eje neutro, que es básicamente esta expresión que tenemos aquí, donde vemos que la cuantía balanceada depende de la calidad del concreto, beta 1, y la calidad del acero, de nada más. Entonces, nuestra cuantía va a estar determinada simplemente por la calidad de los materiales. Y eso fue todo lo que tenemos básicamente en nuestros videos allá en YouTube. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? Antes de empezar a hacer el ejemplo. Y una pregunta, no sé si se me pasó la explicación o ese valor de 600 en esa fórmula es predeterminado o sale de alguna parte de la ecuación. Ok, si tú, espérame, te explico cómo saldría. Sale de esta operación de acá, de la izquierda, ¿cierto? Como está reemplazando el módulo de elasticidad, si tú haces una reducción de esta fracción, vas a llegar a esta expresión de acá, ¿sí? Espérame ya. Conecto la pantalla y les muestro cómo quedaría esa reducción. ¿Alguna otra pregunta diferente a la de la expresión del 600?
una pregunta. ¿Siempre nos vamos con la cuantía balanceada o nos vamos con cuál cuantía inicialmente? Em, pues inicialmente usted tendría que irse con la de diseño, ¿ya? Estos límites de cuantía solo debería usted garantizar la cuantía mínima y la cuantía máxima. Sí, verificar que su cuantía esté entre la mínima y la máxima. Bueno, la cuantía balanceada nos sirve para columnas. Entonces, cuando veamos columnas, vamos a tener que calcular cuantías balanceadas. Ahorita la podemos calcular, pero no tiene mucha aplicación en la parte de flexión de vigas. Bueno, Bueno, listo, entonces regálenme un segundo, voy a instalar aquí esto. ¿Listo? ¿Todos están viendo ahí la pantallita? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces voy con la primera pregunta. Voy a reacomodar esto de alguna forma. Por aquí. Entonces la primera pregunta que surgió era de dónde salía ese 600. Entonces voy a enfocarme solamente en la parte que está dentro del paréntesis. Perdón, la fracción de la parte izquierda. Entonces 0.003D sobre 0.003 más FY sobre 200.000 megapascales. Listo. Entonces en la parte de abajo puedo decir que como un divisor son 2 por 10 a la 5, ¿sí? Este D se va con el D que está al otro lado de la expresión. Y entonces esa suma de esa fracción yo la puedo reducir y ese 0.003 por 200.000 me da 600, que es el valor que estás buscando, ¿listo? Más FY. Hacemos extremos por extremos, medios por medios, el 2 pasa a multiplicar arriba y te queda 600 sobre 600 más FY. De ahí es de donde sale ese 600. Ah, bueno, listo, gracias. Entonces vamos a comenzar con un ejemplito sencillo de diseño y espero poderlo terminar el otro jueves bien completo el ejercicio. Entonces, importante que repasen por allá giro de flexión, que repasen método de Cross, que repasen estática. Vamos a analizar esta viga. Como es el ejemplo, voy a hacer una viga fácil para mí. Y esa viga va a estar sometida a dos cargas, una muerta y una viva. Vamos a suponer que esta viga es así. Listo, una carga doble. Entonces,
esa viga va a tener dos reacciones. ¿Cuánto valen nuestras longitudes? Esta longitud va a ser 2 L tercios y esta de acá va a ser L tercios. Esa es nuestra viga. Bueno. De una valú de cargas de piso, podemos determinar que la carga muerta son 10 kilonewton por metro y la carga viva van a ser 3 kilonewton metros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuánto vale mi carga actuante? Mi carga actuante en este caso tiene que ser una carga mayorada, ¿sí? Recuerden que nosotros usamos factores de carga y resistencia. Entonces, tenemos que amplificar nuestras cargas actuantes. La combinación que me combina carga muerta y carga viva más desfavorable va a ser 1.2 muerta más 1.6 viva. Entonces, 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva, a mí me está dando un total de 16.8 kilonewton por metro. Y esa va a ser la carga actuante en nuestra viga. ¿Cuánto valen las reacciones? Entonces, esta reacción de la izquierda, si hacen la estática, va a ser WL cuartos. Y esta va a ser 3WL cuartos. Es decir, si reemplazamos W y L, entonces la longitud vamos a definir... voy a cambiar el término de la carga viva. Bueno, la longitud total de mi viga van a ser 12 metros. No mentiras, colocamos otro poquito. 15 metros. Listo, esa va a ser la longitud total de mi viga, 15 metros. ¿Sí están viendo bien la pantalla o necesitan que acomode de otra forma la cámara? Siento que... Ahí se está viendo bien, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿cuánto valdrían mis reacciones? La reacción de la izquierda sería W, que son 16.8, por la longitud, que son 15 metros, dividido entre 4. Entonces son 63 kilonewtons. Y la de la derecha sería esto por 3, 189 kilonewtons. Listo, eso es simple estática. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar directamente, voy a ir a mi diagrama de momentos. Si ustedes cogen y analizan esa viga y le hacen el diagrama de momentos, les va a dar algo así. ¿Sí? Donde este valor de acá va a ser W por L al cubo sobre 18 y este va a ser W por L al cubo sobre 32. Ese es el diagrama de momentos de esa viga estática. W por L al cuadrado, perdón. No es L al cubo, sino es L al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto valdrían nuestros dos momentos? El momento positivo máximo sería W 16.8 por la longitud al cuadrado, 15 al cuadrado, dividido entre 32. Eso me da 118.125 kilonewton por metro. ¿Ya? Y mi momento negativo sería WL al cuadrado sobre 18, 210 kilonewton por metro. ¿Ya? Entonces voy a diseñar una sección de concreto que sea capaz de resistir el momento positivo
y el momento negativo. Entonces voy a hacer como un esquema en extrusión de mi viga para ver dónde tengo que localizar principalmente mi refuerzo. Entonces, si mi viga fuera de este estilo, una viga extruida, ¿cierto? Yo tendré que colocar refuerzo en los puntos donde tengo momentos máximos, ya sean momentos positivos o momentos negativos. En este caso aquí tengo un momento positivo máximo. Entonces, en esta región tendré que colocar un refuerzo. ¿Listo? Y aquí, hacia el extremo derecho, voy a tener una región con un momento negativo, es decir, voy a tener que colocar un refuerzo aquí en la parte superior. Ya, entonces voy a tener por aquí una sección 1. Profe, una preguntita es que no me está dando igual las reacciones. No sé si Marcela las podía hacer por ahí en un ladito. Sí, Diego. Regálame. ¿Cuál no le está dando? ¿Ninguna? Pues hay una que me da 42 y la otra 63, respectivamente. Debe ser que metió mal el dato. Voy a hacer esta de acá. Entonces sería Porque, digamos, la izquierda. la izquierda, bueno, W por L cuartos. ¿Cuál es la carga W? W tiene que ser la carga máxima que está actuando, que es la mayorada. Son 16.8. Multiplicada por la longitud total de la viga. La longitud total son 15 metros. Dividido entre 4. Ah, ok, no es 2 L tercios. No, señor. Estas dos expresiones están en términos de L, que L es la longitud total de su viga. ¿Sí? Ah, ok. Simplemente pues yo metí el apoyo aquí 1/3, pero la longitud es esa. Bueno, entonces sí me habían dado, ¿cuánto me había dado esta, perdón? 69. 63. ¿Y esta? 186. 189. Listo. Ya. ¿Qué más necesito averiguar de mi diagrama de momentos? Los puntos donde mi momento se vuelve cero. Es decir, el refuerzo que yo aplique para este momento positivo tiene que cubrir desde el corte a la izquierda hasta el corte a la derecha con su línea horizontal. Es decir, esta distancia. ¿Listo? Esa distancia, haciendo el análisis estático, les debe dar L medios, dejándonos una pequeña aquí distancia de L sextos y esta de L tercios. ¿Listo, muchachos? Entonces, el refuerzo que yo le coloque para este momento positivo tiene que ir desde el apoyo izquierdo hasta el punto donde el momento vuelve a ser cero, hasta acá. Y este refuerzo de la derecha debe ir desde el punto donde el momento es cero hasta el apoyo derecho. ¿Alguna preguntita de eso, muchachos? Bueno. Entonces, si no hay preguntitas, comencemos a hacer nuestro diseño. Todo esto es de estática. Entonces, ustedes ya deben estar unos duros en estática. Entonces, voy a continuar con el diseño. Lo primero que necesito definir en un diseño, entonces va a ser la calidad de los materiales, ¿cierto? Entonces voy a asumir un concreto. F'C va a ser de 30 megapascales y un acero. Vamos a usar acero de alta resistencia. Bueno, segundo, ¿qué tengo que definir? Mi sección transversal. Entonces, mi sección transversal para mi viga, ¿cómo puedo yo definir una sección transversal de una viga? Entonces, allá en el curso de análisis 2, los que vieron conmigo análisis 2, recuerdan que nosotros podíamos determinar en base de la luz de la viga una altura mínima para evitar el cálculo de deflexiones. Y
Asimismo, dependiendo de la zona de amenaza, podemos determinar un ancho mínimo. Entonces voy a decir que, por ejemplo, estamos en zona de disipación moderada. Entonces, para zona de disipación moderada, el ancho mínimo deberían ser, si no estoy mal, son 0.25 metros, ¿cierto? Y mi altura, entonces, ya cuando veamos deflexiones vamos a entrar a calcular esa altura. Voy a suponerla, en este caso, voy a suponerla igual a 0.50 metros. ¿Listo? Entonces mi viga va a ser una viga de este estilo. 0.25 por 0.50. ¿Qué más vamos a necesitar? Entonces, recuerden que nosotros vimos algo referente a los recubrimientos, ¿sí? Voy a suponer que mi viga se va a construir por allá en la costa. Entonces, el ambiente de la costa es demasiado corrosivo. Entonces, su recubrimiento mínimo, ¿de cuánto debería ser el recubrimiento mínimo para ambientes muy fuertes? Para ambientes cargados de sulfatos. Ustedes que tienen todo más fresco que uno. 0,06. 6 centímetros, creo que era más, creo que era un poquito más. Entonces, déjenme, voy a revisar aquí la presentación para no irla a embarrar. Y eso fue en el capítulo de introducción, creo. No. Adherencia. Ganchos. Ajá. Debe estar por acá en lo de longitud de desarrollo. No, tampoco está ahí. Bueno, les quedo debiendo la tablita, voy a buscarla. Pero entonces para ambientes muy agrestes estamos usando 7.5 centímetros. ¿Listo? Cuando es un ambiente normal pueden dejarlo de 5 centímetros y va a cumplir. Se me hace extraño que no hayamos visto eso. Sí, ya debemos de haberlo visto. Bueno, parece que les estoy debiendo ese dato. Entonces les quedo debiendo ese dato y se los traigo para la próxima sesión. Bueno, entonces el recubrimiento va a ser de 0.075 metros, es decir, 7.5 centímetros. Listo. Entonces lo primero que voy a calcular va a ser, bueno, voy a escribir mi ecuación de resistencia a flexión. Entonces, recordemos que mi ecuación iba a ser un phi por un momento nominal. Entonces, según lo que vimos hoy en la presentación, habíamos dicho que la ecuación de momento nominal es la que tenemos aquí en la parte derecha.
Nos dice, el momento nominal va a ser Rho por Fy por 1 menos 0.59 Rho F'C sobre Fy por B por D al cuadrado. Perdón, está al revés, Fy sobre F'C. ¿Sí? De todo eso que tenemos ahí, ¿qué desconocemos o qué conocemos? Entonces, bueno, el Fy lo conocemos, el F'C también, B por D al cuadrado lo conocemos. El momento nominal, vamos a manejarlo de este lado. El momento nominal, ¿qué va a hacer? Va a ser simplemente el momento máximo que está actuando en mi sección transversal, ¿cierto? Y mi única incógnita sería phi. ¿Ya? Entonces, esta es la resistencia de la sección. Pero como estamos haciendo factores de carga y resistencia, entonces tenemos que reducir la resistencia de mi sección por un factor phi. ¿Ya? Todo esto tiene que ser mayor o igual al momento último de nuestro diseño. Entonces voy a diseñar el refuerzo para el momento positivo. Mi momento último viene a ser 118.125. ¿A qué va a ser igual a? Phi. Entonces recordemos que el valor phi para secciones controladas por tracción es 0.9. Bueno, multiplicado por Rho, multiplicado por F sub y, que son 420 megapascales. ¿Ya? Ahora vamos a entrar a multiplicar por 1 menos 0.59 Rho por Fy sobre F'C. Fy son 420 y F'C son 30. Por B, todo esto por B por D al cuadrado. Bueno, B por D viene siendo 0.25. Y D, voy a asumir que D es la profundidad con el recubrimiento mínimo. Entonces voy a decir que por acá va a estar la distancia D, que va a ser 0.5 menos el recubrimiento. ¿Ya? Como un primer tanteo. Va a ser 0.5 menos 0.075, es decir, 0.425. Al cuadrado. Y listo. ¿Qué voy a calcular? Rho. Entonces vamos a ver, por favor, colabórenme ahí ustedes calculando también cuánto les da el Rho. Entonces tenemos 118.125 es igual a 0.9. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué el momento último lo toma como 118 y no podría ser, por ejemplo, 210, que es mayor de un momento Es que estoy diseñando el refuerzo máximo para el momento positivo. Ah, ok. Luego tienes que hacer el del momento negativo. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. El phi no sino así el phi, el 0,9 ¿se pasó simplemente al otro lado? ¿O hay que multiplicar a los dos lados? Tienes que multiplicar aquí y aquí. ¿Sí? Pues es lo mismo. O sea, Lo que pasa es que este phi mn tiene que ser mayor al momento último. Basta. Entonces solo colocas aquí el momento último porque este viene de las cargas. Este de aquí es la resistencia. ok. ¿Sí? Entonces haz de cuenta que esta expresión es esta misma de acá a la derecha. Simplemente que esto tiene que ser mayor al momento último. Entonces coloco el momento último y coloco phi por mn. ¿Qué es el phi?
por la expresión del momento nominal. ¿Cuánto les dio el RO, muchachos? A mí no me está dando. Voy a usar por aquí una ayudita. Profe, el 420 tiene que ir en megapascales. No, el primero debería ser 420.000 kilopascales. Sí. A ver si con eso ya se soluciona el problema. No, sigo teniendo el mismo error. Voy a usar aquí una hojita de cálculo que tengo para el diseño. A ver cuánto nos da. Entonces, mi carga muerta son 10, mi carga... bueno, voy a meter de una vez el momento último. 118.125. Un módulo de elasticidad del acero, 420, 30. Entonces esto es 0.25 por 0.5. Y este es 0.425. Me está dando 0.00736. 7368. Tiene a mí me da la primer dático que tiene su merced, 0.11. 1136. 1136. Bueno, entonces esa ecuación tiene un problema y es que tiene dos raíces, una mayor que la otra. ¿Sí? Tienen que coger siempre la menor. Sí, a mí me da la menor, la de 0.00736. Exacto. Tienen que coger siempre la menor porque la mayor, o sea, la ecuación tiene 2 puntos, cumple en 2 puntos. Eso es una ecuación cuadrática. Entonces, pues usted toma la menor de esos 2 puntos. ¿Sí? Entonces quedamos en que la cuantía de diseño, ¿sí? Según el cálculo, viene a ser 0.007368. Esa es la cantidad de acero que necesito para resistir el momento positivo de 118.125. ¿Está claro eso hasta ahí? Sí, señor. Señor. Listo. Ahora voy a determinar cuáles son mis límites de cuantía. Es decir, esta cuantía tiene que ser mayor a la mínima y menor a la máxima. ¿Cierto? La pantalla se puso amarilla. Entonces, aplicamos nuestra fórmula de cuantía mínima y cuantía máxima. Entonces, por aquí voy a tener... aquí estábamos. Refuerzo mínimo a flexión. Entonces, mi cuantía mínima, tengo dos formas de calcularla. La primera sería 0.25 raíz de F'C sobre Fy, ¿cierto? Y la segunda sería 1.4 sobre Fy. ¿Cuánto me dan esas dos expresiones? Entonces la primera sería 0.25 por la raíz de 30
dividido entre FY, que son 420. Profe, esa no era la fórmula que estaba incompleta, que era 1.4b por d, si no estoy mal. Sí, ahí le tengo en la pantalla en la parte derecha. Entonces, sí, esta fórmula de aquí es 1.4b por d. ¿Sí? Esta es la verdadera fórmula. Entonces, como ese es el área, si yo divido por BD, voy a obtener la cuantía. ¿Cierto? Por eso es que no estoy colocando el B por D acá en estas dos expresiones, porque yo estoy comparando cuantía y no área de refuerzo. Entonces, esta primera expresión me da un valor de doble 0.003260. Y la segunda me da 1.4 dividido entre 420. Listo. Entonces la norma que le dice, su cuantía mínima tiene que ser esta, pero nunca va a ser menor a esta. Entonces mi cuantía mínima para mi sección va a ser esta de acá. ¿Sí está claro eso hasta ahí, muchachos? ¿O alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Profe, pero lo último, qué pena. Dime. Lo último que no le entendí muy bien, porque se escogía al punto 33. Ya. Entonces aquí en la parte derecha te dejo lo que dice la norma. Entonces C10.5 dice, en toda la sección de un elemento, cuando se requiera refuerzo por tracción, es decir, lo que estamos analizando, el área mínima no debe ser menor que esta de acá, 0.25 raíz de F'C por Fy por B por D, ¿cierto? Ese es el área mínima que tienes que colocar. Pero esta área nunca tiene que ser menor a 1.4 B por D por Fy. ¿Listo? Entonces, ¿tú qué haces? Calcula los dos valores. Este de aquí arriba, ¿sí? Y verificas que sea mayor o igual a este. Si no es mayor, tienes que tomar la mayor de estas dos. En este caso, mi cuantía mayor es esta de acá, ¿cierto? Entonces, por eso selecciono mi cuantía mínima con punto 0.0033. Gracias. Y esa es tu cuantía mínima. Ahora voy a calcular mi cuantía máxima, que es con esta expresión de acá. (0.85 por beta 1 F'C sobre Fy por 3 octavos. ¿Listo? ¿Qué sucede? Todo lo conocemos ahí. Conocemos F'C, conocemos Fy. ¿Cuánto vale beta 1, muchachos? ¿Alguien tiene una idea de cuánto vale beta 1? Sería Entonces recuerden que beta 1 depende de la calidad de su concreto. Mi concreto es de 30 megapascales, entonces beta 1 lo voy a determinar con esta ecuación, reemplazando 30 en vez de F'C. ¿Sí? Entonces sería 0.85 menos 0.05 multiplicado por 30 menos 28 sobre 7. Ese beta 1 a mí me está dando 0.83. ¿Listo? Entonces mi ecuación sería 0.85 por 0.83 por 30 sobre 420 por 3 sobre 8. Y esa sería mi cuantía máxima en la sección transversal.
Entonces, 0.85 por 0.83 por 30 por 3, 24, 20 y entre 8. Me está dando 0.01935. Y esa es mi cuantía máxima. Entonces, ¿yo qué tengo que garantizar en mi diseño? Que la cuantía de diseño esté entre la mínima y la máxima. Que sea mayor a la mínima y que sea menor a la máxima. Bueno, ¿qué puede suceder? Que la cuantía sea menor a la mínima. Si mi cuantía es menor a la mínima, entonces, ¿cuál va a ser mi cuantía de diseño? La mínima. ¿Está claro? Si mi cuantía es superior a la máxima, tengo que hacer otro diseño. O cambio la sección transversal o genero un sistema con una barra de refuerzo a compresión, que vamos a verlo más adelante. Listo. Entonces está claro eso. Mi cuantía de diseño tiene que estar entre la mínima y la máxima. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta ahí? No, señor. Bueno, profe, en la fórmula de la máxima es 0,85. Sí, señor. Eso. Aquí está. 0.85 por beta 1. Porque a mí el Dime. resultado de esta me dio 0,01889. Le verificamos acá. No, 0.019. Toca que lo revise, por favor, porque aquí también me está dando eso. A mí también me dio lo del compañero. El beta 1, ¿cómo lo están tomando? ¿Como 0.83? Sí. Sí, sí, señor. Ah, sí, yo lo estoy embarrando acá, perdón. Profe, es que no tiene todos los 0.0. decimales. No, es que metí mal aquí en la calculadora este valor. Tanto que les dije el beta 1 y lo metí como 0.85. Sí, 1889. Eso es lo que sí nos da, 1889. Entonces, mi cuantía final de diseño, la cuantía que le voy a suministrar a este punto 1, ¿cuál va a ser? Esta de acá. 007368. Voy a borrar por aquí la primera parte del ejercicio. Entonces voy a determinar cuál es el área, ahora sí, cuál es el área de acero que necesito para suplir esta cuantía. ¿Cómo calculo yo el área de acero? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Profe, la cuantía es un porcentaje del área del bloque. Ok. Entonces yo les dije que era la cuantía de diseño por B por D, ¿cierto? 0.00738 por B en milímetros son 250. Y el D supuesto, recuerden que ese D supuesto son 425 milímetros. Y esa va a ser el área necesaria de refuerzo que tengo que aplicar a mi sección. Entonces, me está dando 783 milímetros cuadrados. Sí, profe. Listo. Entonces, yo no le puedo colocar 783. Voy a mirar en nuestras tablitas. Aquí tengo el área de mis barras. Entonces,
tengo que colocar tantas barras para que el A sub S sume lo mismo o más que 783. Lo primero que puedo hacer es colocar, vamos a ver si colocamos barras de 3/4. ¿Sí? Entonces sería 783 dividido entre 284. Eso me da 2.7, es decir, mi primera opción son 3 barras de 3/4. ¿Sí? Esa sería mi primera opción. ¿Cuánto suma el área de 3 barras de 3/4? Sería 3 por 284, que son 852. Esa es mi primera opción, por ejemplo. Si le coloco barras de 7/8, serían 783 dividido entre 387. 2.02, entonces 3 barras de 7/8. ¿Sí? No me sirve, porque 7/8 pesa más que 3/4, entonces cuesta más, entonces desecho esta opción. Y la otra sería una menos, sería una barra de 5/8. Entonces en barras de 5/8 es 783 dividido entre 199, 4 barras de 5/8. ¿Sí? 4 barras de 5/8 me están dando 796. ¿Sí está claro qué es lo que estoy haciendo, muchachos? Estoy mirando qué barra, cuántas barras de cada una de esas denominaciones necesito para poder suplir esa cuantía, esa área de acero solicitada. ¿Listo? Entonces ahí ustedes pueden escoger. Yo escogería bueno, no importa la que escojan porque no hemos visto ese tema. Yo escogería la más cercana, ¿cierto? Entre menos área, menos peso y menos costo. Entonces vamos a tomar esta de acá. Entonces, para suplir este momento en el punto 1, tengo que colocar 4 barras de 5/8. ¿Qué sucede? Todo eso yo lo hice suponiendo que D estaba a la altura del recubrimiento. Entonces tengo que verificar el D. ¿Cuánto sería mi D real con barras de 5/8? Entonces sería H menos el recubrimiento menos el diámetro de la barra sobre 2. H son 500 milímetros, recubrimiento son 75 milímetros y el diámetro de la barra de 5/8 viene siendo 15.9 milímetros sobre 2. ¿Cuánto les da? 417.05. $417.05. ¿Listo? Este D es menor al supuesto. ¿Sí se fijan? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recalcular. Recalculo esta cuantía. ¿Sí? Voy a hacerlo aquí de una vez en mi hoja de Excel. Mi cuantía cambiaría la profundidad de 417.05. Entonces, 0.417.05. Mi cuantía de diseño cambiaría a 0.007673. ¿Sí? Entonces mi cuantía, cuando mi D se reduce, mi cuantía aumenta un poquito. Si multiplico eso por B y por D, ¿sí está claro de dónde volví a calcular esa cuantía, cierto? ¿O alguien tiene alguna pregunta de eso? Profe, o sea que tenemos que recalcular todo. Claro, desde acá.
Entonces tienes que reemplazar la profundidad D. Recuerda que aquí tú iniciaste con un D supuesto, ¿cierto? Y calculaste un refuerzo. Ahora, con el refuerzo calculado ya puedes calcular efectivamente cuánto es este D. Buenas noches. ¿Sí? ¿Me sigues con lo que te estoy diciendo? Profe, o sea que lo que en realidad tenemos que recalcular es el valor de D. No. Aquí lo que tienes que calcular es la cantidad de barra de refuerzo que necesitas. ¿Eh? Pero como no tienes todos los datos, tú asumes un D inicial, que en este caso fueron 425. Con ese D inicial calculas una cuantía, haces un diseño, y ya con el diseño vuelves y reverificas el D. Entonces, como me dio menor al anterior, tengo que recalcular la cuantía. Vuelvo a esta expresión de momento, recalculo la cuantía, verifico que esté entre la mínima y la máxima, y asigno un refuerzo nuevo. Entonces voy a decir que A sub S va a ser multiplicado por B, multiplicado por el nuevo D. ¿Sí? Entonces ahí me está diciendo que son por 250 por 417. 799. Esto es lo que necesitas con el nuevo D. ¿Cierto? Pero entonces si verificas cuál es la cuantía efectiva que tú tienes, tú pusiste 4 barras que son 796, pues está muy cerquita, ¿no? Yo lo paso. Pero pueda que no te dé tan cerquita, entonces tienes que modificar este refuerzo. Entonces ya no vas a poner 4, vas a poner 5 y ahí ya estás cumpliendo. ¿Sí me hago entender con lo que les estoy diciendo acá? Profe, ¿y hay algún límite en esa área para que yo pueda cambiar ese criterio? O sea, un límite superior o inferior, no sé. Pues es que siempre tendrías que colocar más de la que necesitas. Pero como una diferencia entre esas que yo te diga, aquí en este momento yo lo paso, ¿sí? Pero lo correcto sería colocar 5 barras para que sea mayor. Pueda que alguien si no diga no, tiene que ser mayor y entonces no te van a aceptar el diseño. ¿Sí? Entonces yo recomiendo siempre dejarla superior. Aquí como estamos aquí en un ejercicio, voy a decir qué pasa. ¿Listo? Gracias. Entonces, muchachos, esa es el diseño para el momento 1. Entonces voy a poner 4 barras de 5 octavos. ¿Dónde las voy a poner? Acá. 1, 2, 3 y 4 barritas de 5 octavos. Y ese es mi primer diseño a flexión. ¿Qué me hace falta? El diseño del punto 2. Entonces, para el jueves, ustedes van a traer un diseño, cuántas barras de acero y de qué diámetro van a colocarle para el momento negativo de esa viga. ¿Listo? El que era 121. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, podríamos dejar Profe, por hoy qué hasta ahí. pena. Dígame. Profe, qué pena una pregunta, digamos, ¿no sería necesario corroborar esa nueva? Ah, no, qué pena. No, ya. No sería Profe, yo sí necesario tengo porque una no estás pregunta. cambiando el diámetro. ¿Sí? Profe, Si para no, el ejercicio que nos dejó, ¿el D cambia? ¿Cómo se toma ese D? ya. Pues entonces, como vas a diseñar el momento,
del punto 2, es decir, el refuerzo acá superior, ¿cierto? En el punto 2. Entonces tu D viene a ser este de acá. ¿Sí? Sí, gracias. Ese sería tu D. Igual, tomas un valor base, diseñas, verificas y corroboras la cuantía. Bueno, Gracias. muchachos. Entonces, si no hay más preguntas, eso sería todo por hoy. Regalen un segundo, les paso la asistencia. Tengo una preguntita ahí, la separación entre las barras, no me acuerdo cuánto es. Eso lo vemos. Eso nos toca verlo más adelante. Regálenme un segundo, voy a mirar una cosita acá. Eso lo vemos en el siguiente videito que les subo al fin de semana. Ahí va a estar todo lo de la distribución del refuerzo, ¿listo? Entonces, bueno, sí. Entonces yo se lo subo y cuando veamos eso la próxima semana, entramos a mirar distribución del refuerzo. Bueno, muchachos, en el chat les dejé el enlace de la asistencia. Por favor, diligéncielo. Y nos vemos el próximo jueves con alguna duda. Recuerden calcular el refuerzo para el momento negativo de esa viga.